Buen día chicos, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Vamos a ver hoy lo que sería la segunda y última clase de ORL. Bien, hoy nos toca ver lo que es patología de faringe, laringe y oído, además de lo que son los cuerpos extraños. Bien, esto lo voy a modificar en el otro, pero en este no. Bien. Entonces, entre la clase anterior y esta, vamos a ver todos los temas de ORL más relevantes para Ciru. Y luego, en la próxima clase, vamos a ver lo que es oftalmo. Y ahí culminaríamos los temas de esta semana. Vamos a ver faringe, laringe y lo que son patologías del oído, además de lo que son cuerpos extraños. Bien. Para comenzar, patología de faringe. Hay que acordarse un poco, bastante, lo que son la anatomía y la estructura de la faringe. Recordamos que la faringe es un órgano muscular, bien, que tiene la característica, ahí está, de tener forma de herradura, ¿sí? Tiene una pared posterior, dos paredes laterales de un lado o del otro, pero hacia adelante queda abierta para comunicarse con lo que es fosa nasal, haciendo lo que es la rinofaringe, con boca nasal, la orofaringe, y luego para lo que es con la laringe, ¿sí? La laringofaringes. En la faringe a nosotros nos interesan más que todo lo que son los cuadros infecciosos. Bien, es raro ver tumores de faringe, vamos a nombrar algunos, eh, con lo que es algunos más relevantes, pero lo más importante en sí terminan siendo em, terminan siendo lo que son los cuadros infecciosos. Bien, por eso allí en cuadros infecciosos tenemos lo que son en sí las faringoamigdalitis. Bien, una de las complicaciones más importantes de la faringoamigdalitis, ¿sí? Los flemones y más en lo que es rinofaringe, lo que es adenoides. ¿Sí? Esos serían eh, los tres grandes grupos de patologías infecciosas que nos interesan en faringe. También vamos a ver algo de tumores, pero nos interesa mucho más lo que es lo infeccioso. Faringoamigdalitis. Bien. La faringoamigdalitis es prácticamente lo mismo que vemos bien en pediatría. Sí. O sea, faringitis o amigdalitis o faringoamigdalitis es la inflamación, obviamente, de lo que es faringe o amígdalas o ambas. Esa inflamación se debe principalmente a agentes infecciosos, ya sean virus, bacterias, más raramente hongos, pero principalmente virus y bacterias. Tenemos 5 grandes grupos de faringoamigdalitis, ¿sí? Faringitis o amigdalitis. Lo que es la eritematosa o congestiva, la eritemopultácea, la pseudomembranosa, la úlcero-necrótica y la vesiculosa. ¿Sí? De las primarias. Luego hay secundarias, ¿sí? O sea, cuadros que se producen en otra parte del cuerpo y terminan produciendo una faringitis, como mononucleosis, con diferentes cuadros de leucemia, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Ahora, de las primarias, que son las que nos interesan a nosotros, vamos a tener, por un lado, lo que es la eritematosa o congestiva, ¿sí? Es la denominada angina roja. Es plenamente viral. Bien, la gran mayoría de las veces, la eritematosa congestiva es plenamente viral. Algunos serotipos de piógenes pueden producirla, siendo bacteriana, pero la gran mayoría es viral. Fíjense qué virus los forman. Lo pueden
producir rinovirus, mixovirus, coxsackie, también el virus de la gripe. El adenovirus hace un cuadro particular denominado una infección adenofaringeo conjuntival, ¿sí? Donde no solamente hay el cuadro de faringitis, sino también hay un cuadro de una conjuntivitis asociada, que primero comienza en uno de los ojos y luego rápidamente va a contagiar al otro por un autocontagio. La faringitis acá es típica, ¿bien? O sea, es la clínica típica de una, digamos, entre comillas, angina, ¿sí? Que alguien alguna vez tuvo. Odinofagia, adenitis cervicales, fiebre. Fiebre no tan alta en el caso de la eritematosa congestiva. Escalofríos, astenias, las fauces bien eritematosas y nada más, bien eritematosas. Y uno, digamos, como diagnóstico, lo que siempre hace es solicita en algunas partes del mundo se hace lo que es el test rápido de antistreptolicina O, que no sirve como valor único, sino sirve tener un valor previo y ver si está muy aumentado en relación a ese, o sea, es relativo el valor de la antistreptolicina O, que es un anticuerpo un polisacárido de la pared del piógenes. Entonces si uno tiene altos niveles de antistreptolicina O, va a pensar que es de origen bacteriano, sino viral. También lo que se puede hacer, lo que más se hace acá, es el exudado directo y cultivo, y luego comenzar con antibióticos. Si es que uno piensa que es bacteriano, si es viral, no. Es complicado a veces diferenciar uno y otro. Es prácticamente imposible, solamente por la clínica, diferenciar uno y otro. Bien. Por eso, por eso a veces se lo espera, y cuando aparecen algunos pequeños indicios que podría ser bacteriano o comienza o está el resultado del directo o del cultivo, ahí se comienza con antibióticos. Bien, no dará todos antibióticos de entrada. Además, la edad es algo que nos interesa. Menores de 3 años por lo general es más viral. Mayores de a 5 es plenamente bacteriano por lo general. Y entre 3 a 5 ahí genera duda. Las eritematosas o congestivas prácticamente hay que tratarlo con reposo, con analgésicos, ibuprofeno, paracetamol. Con gargarismo es muy importante mantener una buena asepsia en lo que es la cavidad oral y la faringe, porque va a haber dolor, el paciente va a estar molesto, va a querer, no, va a descuidar la higiene, va a consumir menos agua, se va a deshidratar, va a generar un ambiente donde es propicio que se genere una sobreinfección. Bien, por eso es importante pastillas analgésicas, lavados con asépticos, y ante la duda de la infección bacteriana, antibióticos. Bien, donde ideal, amoxicilina clavulánica. Bien. Ahora, ¿qué ocurre con la eritemopultasia? La eritemopultasia es plenamente por piógenes y algunos subtipos, perdón, no, todos de plenamente lo que es piógenes. Sí, puede hacer otros una faringitis, pero prácticamente todo se lo lleva el piógenes. En un comienzo mucho más brusco, con una odinofagia mucho más intensa, con una fiebre mucho más elevada y a veces complicada para bajar, con mucho más eritema faríngeo, con algunos sectores, justamente pultácea, algunos sectores, algunas placas purulentas. Puedo tener las placas purulentas sobre la amígdala, incluso un gran aumento de tamaño de lo que son las amígdalas, pueden incluso obstruir y generar eh, esa voz gangosa y obstrucción al aire de salida o ingreso por la boca. Suele tener mucho mayor de deterioro del estado general y hay un mayor compromiso en lo que son ganglios cervicales, ¿sí? O sea, es como más intensa comparada con la viral. ¿Cuesta en la clínica diferenciar una y otra? Sí, es casi imposible. Laboratorio, obviamente voy a poder pedir un laboratorio, si le quiero pinchar el brazo, al pedo, pero bueno, un antiestreptolicina O se puede pedir, va a estar elevado, un examen, un exudado directo cultivo, voy a tener el resultado con estrepto beta múltiple grupo A. Si le haríamos un laboratorio, podríamos ver cómo está
los blancos relativos, hacia neutrófilos, predominio piógeno, hacia linfocitos, lo que es virus. Bien, y el tratamiento es prácticamente lo mismo que anterior, o sea, una buena asepsia, reposo, antiinflamatorios, y acá sí el antibiótico. Muchas veces se da directamente amoxicilina clavulánico. Si se puede tener el objetivo, o sea, el gold estándar para el Piógenes, que es la fenoximetilpenicilina, mejor. Bien, en algunos lugares no se tiene. Es algo muy sencillo y muy barato. Pero el gold estándar, para que quede claro, el gold estándar como antibiótico para la faringitis bacteriana en sí es la fenoximetil, que es la denominada el penoral, que es la penicilina oral. Si no, ahí se puede ir a amoxicilina, amoxiclavulánico, pero con el penoral pega perfecto, porque la gran mayoría están producidas por Piógenes y Piógenes es sensible a fenoximetil. Bien. Ahora, ¿qué complicaciones se pueden tener? Es lo que vamos a ver ahora. Hay un grupo de complicaciones, hay varias complicaciones, pero hay 3 locales y 3 sistémicas que uno no se puede olvidar y que es lo que se quiere escuchar en la mesa. ¿Qué es? Por un lado, lo que son los flemones, y entre ellos flemón periamigdalino, complicación local. Por otro lado, lo que es la otitis media, ¿sí? O sea, un proceso que está en faringe, asciende por trompa de Eustachio y me genera la otitis media. Por otro lado, sinusitis, ¿sí? O sea, va a rinofaringe y de ahí hace lo que es fosas nasales y se asienta en uno de los senos. Por otro lado, tenemos 3 complicaciones sistémicas muy importantes, que son la sepsis, ¿sí? O sea, un cuadro que no se controla infeccioso ahí, puede terminar generando una sepsis. La fiebre reumática, bien, más raro, pero puede ser. Y glomerulonefritis, que es muy frecuente, más que todo, obviamente, la glomerulonefritis post-estreptocóxica. Bien, más que todo en chicos, jóvenes, en niños. Entonces, esas son las 3 complicaciones locales y sistémicas más relevantes de lo que son las faringitis bacterianas, estoy hablando producidas por Piógenes. Luego tenemos otros tipos, y los más frecuentes son esas 2 que acabo de decir, sí, la eritematosa y la eritema pultácea. Luego tenemos otras, sí, tenemos otras. Por ejemplo, la pseudomembranosa, que es producida por el Corynebacterium diphtheriae, es más complicada, estamos todos vacunados con la difteria, espero. No está algo que esté en circulación, bueno, pero puede presentarse, bien, más raro. Acá estamos marcando lo que tiene de diferente el cuadro de faringitis. El cuadro de faringitis va a venir con dinofagia, con fiebre, con dolor a la deglución, con dolor referido a la garganta, con alguna que otra adenopatía. Entonces, ¿qué es lo que tiene particular? Sobre ese fondo eritematoso de la mucosa se generan pseudomembranas grisáceas, ¿sí? Son unas pseudomembranas bien grises, bien adherentes, ¿sí? Que invaden, que se van uniendo unas con otras y haciendo placas más grandes, que tienen una gran cantidad de fibrina y que están muy adheridas a la mucosa. Entonces, cuando uno las quiere retirar, cuesta, y sangran. Bien, acá estemos atentos que obviamente hay que hacer antibióticos contra Corynebacterium. No hay una gran resistencia al Corynebacterium a antibiótico, así que no hay problema con eso, pero tengan en cuenta que es algo que no se ve prácticamente por la importancia de la vacunación, pero el cuadro está. Es una faringitis primaria. Otra de las primarias son las ulceronecróticas. Las ulceronecróticas están producidas por un desbalance en la flora habitual, con un aumento de determinados anaerobios y otras bacterias que normalmente están con actividad baja y controlada en la boca, pero ante un desbalance aparecen y
generan lo que se llama una faringitis ulceronecrótica, con formación de úlceras y necrosis del tejido. Duelen muchísimo. El solo tomar agua arde la boca y no querés ni tomar, entonces la persona se deshidrata. Y son bastante feas, bastante feas. Obviamente hay que atenuar un directo y un cultivo para corroborar que sean. La gran mayoría están producidas por Fusobacterium y por Borrelia. Hay otros, pero los más frecuentes son esos dos. El tratamiento prácticamente es una buena asepsia, porque eso fue lo que desencadenó y despioró, digamos, el balance de la flora habitual. Hay que hacer gargarismos, antisépticos, ¿sí? A veces topicación con azul de metileno sobre las úlceras. Yo nunca lo vi, pero está descrito. Y antibióticos, obviamente el antibiótico que mejor pegue contra esa bacteria. Por eso es importante el cultivo y además del cultivo la resistencia. Igual, estas son bacterias que no suelen tener una gran resistencia para anaerobios o algún antibiótico de amplio espectro, gram negativo, va bien. Lo ideal es mejorar el estado bucodentario del paciente, porque eso es lo que desencadenó esto. Y por otro lado tenemos la última, que es la faringitis vesiculosa. La faringitis o faringomigdalitis vesiculosa está producida justamente por herpes y otros virus que generen vesículas. Entonces, a ese fondo eritematoso, con toda la clínica que veníamos charlando, se van a agregar la presencia de vesículas, que son bien características. Bien, lo más frecuente es que sea por herpes, ¿sí? Herpes tipo 1, pero también pueden ser por lo que llaman la herpangina, que está producida por Coxsackie, por la enfermedad de mano, pie, boca, también en Coxsackie en niños y algún cierto serotipo. Esto, además de la faringe, toma la boca, alrededor de la boca. Bien, y lo característico es ver estas vesículas en falsa. Es algo que es totalmente que se limita luego la enfermedad. No hay en sí un tratamiento. Con herpes se puede utilizar algún que otro antiviral, antiherpes, pero por lo general va a resolver. Bien. O sea, medidas generales igual que lo que vimos antes. Reposo, antiinflamatorios. Las faringitis pueden complicarse con lo que es un flemón periamigdalino. ¿Hay otros flemones? Sí, hay otros flemones, como retrofaringios, laterofaringios. Importante conocerlos, ubicarlos por la anatomía. Y cuál se va a complicar más, y dónde, y con qué. Bien. El flemón periamigdalino es el que se produce secundario a una faringitis. Bien, que el proceso infeccioso dentro de lo que es la amígdala, la cápsula, se contiene, se organiza ese material purulento, bien, y es imposible que penetre ahí el antibiótico. Una vez que se forma un absceso, digamos, y con un material purulento, infeccioso adentro, que está aislado del resto, de la circulación incluso, que se va necrosando adentro, ya no llega ahí, se aísla, pero que la circulación no llega ahí el antibiótico, y no voy a tener solución más que drenar ese contenido. Lo característico es obviamente un episodio previo de faringitis, que no para, que progresa, que no responde bien a los antibióticos, y que al examen físico ve cómo desplaza hacia la línea media la amígdala. Bien, con un abombamiento entre pilar anterior y pilar posterior, con una disfagia, con una celorrea importante, fiebre persistente, mayor decaimiento de estado general, que muchas veces se lo termina internando. A veces se lo puede manejar sin internación, a veces la internación no es en sí por el proceso, sino porque a veces porque hay que hidratar un poco al paciente o hacer antibióticos por vena. Pero la importancia acá recae justamente en el drenaje, ¿sí? Por vía bucal se trata de hacer un corte con bisturí, sino con una jeringa con una subcutánea,
Se ingresa, se tiene que llegar hasta el núcleo, bien, del absceso y drenarlo. Luego hay que hacer dexametasona intramuscular y antibióticos, obviamente. Continuar con los antibióticos y se va a prolongar más. ¿Uno puede rotar? Sí, puede rotar, puede ser con el mismo. Y sí, si era un bicho que es sensible a ese, seguir con el mismo. Se puede seguir vía oral, y dependiendo, si es un absceso pequeño, que no se dificulta, ahora si es muy grande, abundante, que lleva muchos de antibióticos, y bueno, se puede internar también y hacer unos días por vena, ver la mejoría, y luego rotar por boca. Lo que siempre hay que hacer, siempre ante un cuadro de flemón periamigdalino, es la amigdalectomía diferida al mes. O sea, tiene ahora el cuadro, yo espero un mes con antibióticos, con el corticoide para que se inflame, y al mes mínimamente tengo que organizar la cirugía para la extracción de las dos amígdalas. El flemón retrofaringio, que lo vamos a estar ubicando justamente en el espacio retrofaringio. O sea, para que se ubiquen, va a estar por detrás de lo que es la pared posterior de faringe y por delante de los músculos prevertebrales. O sea, acá es un espacio virtual, se va a formar ahí un espacio. Y ahí se va a formar. Entonces esto me va a abombar acá. Ahí ya voy a tener algo en la clínica, ver el abombamiento. ¿Por qué se producen? La gran mayoría de las veces son iatrogénicos. ¿Sí? Por un daño con el instrumental en una laringoscopía, en una intubación, en una instrumentación, por un cuerpo extraño. Lo típico es ese antecedente más fiebre, dolor a la deglución, que al examen físico uno ve y está abombada la pared posterior de la faringe. Puede generar irritación de los músculos prevertebrales, obviamente esto, y hacer una rigidez de nuca. Entonces uno ahí tiene que pensar diagnóstico diferencial con meningitis, porque si tiene fiebre, tiene rigidez de nuca, ¿por qué no puede tener una meningitis? Entonces, pensar una meningitis en un cuadro así, donde en realidad termina siendo un flemón retrofaringio. Hay que hacer una palpación y una punción con un drenaje posterior. ¿Por qué? Porque ese contenido del antibiótico no llega, y si no llega, no va a resolver. Se hace la punción, se ve el contenido que vuelve, se lo aspira, se hace una punción-aspiración, siempre con un poco de suero fisiológico para hacer un poco más fluido el contenido adentro, porque es bastante espeso, lo purulento. Puede ser mucopurulento, puede ser no tan sólido, pero mientras más días pasan, más se organiza y más denso es para sacarlo. Obviamente, posterior a esto, antibióticos, corticoides se puede también para desinflamar la zona, pero antibiótico fundamental. Y los últimos flemones que tenemos son los laterofaringios, ¿sí? Recuerden, forma de herradura la faringe, vamos a tener apófisis estiloides acá, acá vamos a tener una serie de músculos, que eso me van a dividir el espacio laterofaringio en dos sectores. Un sector anterior preestiloideo, o sea, anterior a este conjunto de músculos estiloides, que van y buscan la estiloides, y los posteriores, retroestiloideos. Hacia adelante, recordemos que teníamos la maxilar, nos cruzaban y daban todas las ramas del facial, nos cruzaba el conducto de Stenon, y a posterior vamos a tener carótida, yugular, y lo que es el 10, el 11 y el 12. Bien, perdón, el 11 no, el 10, el 9 y el 12, ahí está. ¿Sí? Nervios. O sea, es neurovascular la parte posterior. ¿Qué es lo importante de esto? Pensar que secundario a un proceso odontógeno, por lo general, se produce acá la extracción de un foco infeccioso, se organiza, genera un flemón. Bien. El anterior me va a generar una odinofagia
intensa, me va a desviar la línea media, me va a generar un gran dolor, puntualmente en lo que es el ángulo subángulo mandibular, ¿sí? Por debajo del ángulo mandibular. Me va a generar fiebre, decaimiento del estado general, todo lo que se da en un proceso infeccioso. Bien. Y voy a tener que hacer un drenaje de ese flemón cuando lo observe, pudiendo hacer una incisión paralela a la mandíbula, ¿sí? Por la cápsula submaxilar. ¿Sí? Tanto un abordaje interno como externo. Más que todo externo se prefiere. Se suele complicar poco el laterofaringio anterior o preestiloideo. El que más se suele enchotar es el posterior o el retroestiloideo. ¿Por qué? Tiene la misma clínica, pero ¿qué ocurre? Esa clínica a veces es solapada, no se le da bola, progresa. El progreso de esto anterior es una cosa, ahora el progreso de esto posterior es otra. ¿Por qué? Porque puede irse hacia carótida, hacia yugular y hacer una bacteremia. Puede comprometer tanto lo vascular como también lo nervioso. Y puede irse hacia abajo. Y lo que comenzó, lo que sería por acá, es otro corte, o sea, es a otro nivel de altura, pero estaría acá, porque esto es preestiloideo, esto es retroestiloideo. Empieza a drenar por acá y llega a ser una mediastinitis. Entonces, una de las principales complicaciones del flemón laterofaringio posterior es la diseminación tanto hematógena como mediastinal, una mediastinitis. Y ahí es un cuadro súper complejo, complicado con una altísima mortalidad. Por eso es importantísimo hacer el drenaje, ¿sí? Obviamente un abordaje exterior, con una incisión que se hace paralela al esternocleidomastoideo, con el drenaje del flemón con antibióticos, obviamente endovenosos, o sea, se interna al paciente, y un monitoreo estricto donde me genere una mejoría clínica y una disminución del flemón para evitar complicación, diseminación hematógena, un cuadro de bacteremia con posible sepsis o una mediastinitis. Último cuadro infeccioso y pasamos a lo tumoral. Adenoiditis. Bien, lo hablamos ya en la clase pasada, recordemos levemente el aumento de tamaño de las adenoides, bien ubicada, medial, en el cavum, superior, en el ángulo entre la pared posterior y superior de la faringe. 50% son a causa virales, 25 bacterianas, 25 alérgicas. Genera este cuadro típico en pacientes jóvenes, entre 8 a 10, 12 años, con un cuadro de fiebre, con insuficiencia ventilatoria nasal, ahí lo vimos, en IBN, con una secreción que primero es serosa, luego pasa a ser mucosa y termina siendo mucopurulenta, con esa fascia adenoide típica que abre la boca, que habla de forma gangosa, eso es la rinolalia en términos correctos, y con unas importantes adenopatías cervicales. Con la RX de Kaum se puede observar muy levemente, muy complejo, mejor hacer una tomografía donde se va a observar perfectamente. Recordemos que lo organizamos en un grado 1, 2 y 3 según el nivel de tocamiento del lumen. Bien, donde ahí tiene la indicación de adenectomía, diferida en el grado 2 y directamente en el grado 3. Grado 1 se la puede esperar, siempre y cuando si hace síntomas o no. Si el pibe está asintomático y tiene una papa ahí, no se da cuenta y no hay ningún síntoma, esperalo. Si no, se opera. Obviamente con antibióticos. En el proceso infeccioso agudo no se va a hacer la adenectomía, sino que se va a tratar con antibióticos, va a mejorar, va a resolver y luego se hace la adenoidectomía. Igual a lo que veíamos con las amígdalas, de forma diferida, un mes, mínimamente. Tumores, disculpen, de faringe. Tumores de faringe prácticamente, ahí está, lo importante son los que son de orofaringe, porque los de rinofaringe los vimos, porque son de fosas nasales prácticamente. Pólipos,
y tumores malignos de rino y sinuso, que también me afecta lo que es rinofaringe. Lo que son tumores de orofaringe hay bastantes, algunos son muy rompehuevos. También vamos a ver lo que son de lengua. Yo acá le pongo bastante, vamos a focalizar a los más relevantes. Lo que son tumores de orofaringe, vamos a dividirlos en lo que son quísticos, bien, lo que son benignos o pseudotumores, y lo que son malignos. Los quísticos suelen ser secundarios a una malformación en el desarrollo embriológico de alguno de los tejidos que me termina generando justamente un contenido quístico. Lo más frecuente es el quiste braquial, ¿sí? Que persiste en lo que es el tejido braquial embrionario, que me puede terminar generando, haciendo fístulas con la piel. O sea, es un quiste que se va lateralizando, nace medial, se va lateralizando, y me puede terminar haciendo una fístula en lo que es el carrillo, en lo que es el cuello. En los niños suele ser bien grande, medial, y me genera disfagia o disnea. En el adulto me puede terminar generando una masa importante en cuello, uno se asusta y cree que es tumoral, no tiene las características de tumoral maligno, sino totalmente benigno, pero me termina se sobreinfectando y me puede hacer un flemón, incluso hacer una fístula. Por general terminan haciendo fístulas en el adulto. El tratamiento del quiste braquial es simplemente la extirpación del mismo. En los niños es más fácil, en el adulto se tiene que tratar esa masa porque está más aumentada de tamaño, tratar la sobreinfección primero con antibiótico y luego ir a la cirugía, o incluso la formación de un flemón, y luego es resecar el quiste braquial y luego hacer la reparación de la fístula porque seguramente hay un trayecto fistuloso. Esto también se los puede ver como tumores de cuello, ¿bien? Vamos a verlos en lo que es general. Vamos a repetir algunas de estas patologías en lo que es tumores de cuello. Por otro lado tenemos lo que es quiste del conducto tiroiloso. Es justamente una... A ver, ustedes se ubican que lo que es tiroides en realidad viene de la lengua. Hay un conducto tiroiloso, que es el descenso de la tiroides desde lo que es lengua. Si se observan, hay un orificio que es un remanente del conducto bien medial en la lengua, casi en la base de la implantación de la lengua. Ese conducto puede no cerrar, queda persistente y ahí se forma un quiste. Ese es el quiste del conducto tiroiloso. O sea, es bien medial, suele ser infraioideo, bien redondo, bordes netos, o sea, bien benigno, que a veces puede tener tiroides ectópicas. Y si a veces no las tiene, hay que hacer diagnóstico diferencial con tiroides ectópicas, que es lo que vamos a ver ahora como tumor benigno, la tiroides lingual. El conducto tiroidoso, el quiste de conducto tiroidoso se extirpa y punto, va a cirugía y listo. Otros tipos de quistes son de retenciones mucosos, ¿sí? Donde tienen un contenido amarillento. Mucosos suelen ser, están por debajo de lo que es la varícula, y el tratamiento es únicamente la marsupialización, o sea, el drenaje del quiste y el cierre intraoral, nada más. De los benignos hay un montón, quiero que focalicemos en los más frecuentes, que es la tiroides lingual, que es una tiroides ectópica, justamente algún pedacito de tejido tiroideo que quedó en ese descenso, en el medio, suelen quedar en la base de la lengua, y ahí se forma esa tiroides ectópica, que en el centellograma se va a ver zona de captación de yodo en lugar ectópico, justamente. El tratamiento es la resección vía oral y nada más. También una cirugía y listo. No mucho de tratamiento médico para nosotros ahora. Algunos tumores benignos también van a ser hemangiomas y linfangiomas, en lo que es lengua. Se van a observar bien rojizos o azulados, van a producir hemóptisis, sangrados, donde cuando se generan esos sangrados, ahí se pasa a la resección quirúrgica. Antes, si no da síntomas, si no sangran, no es necesario. Y luego tenemos lo que son papilomas y fibromas, siempre hablando de benignos.
el papiloma asociado a lo que es HPV oral, donde se ve bien ese crecimiento exofílico verrucoso, donde hay que hacer la resección o la electrocoagulación desde la base de la lengua. Lo que son tumores de orofaringe. Los de orofaringe vamos a ver benignos, malignos. Lo más frecuente van a ser de orofaringe, malignos. Lo más frecuente son el epitelioma, por lejos, que el epitelioma se lo asocia a tabaquismo, alcoholismo, una muy mala higiene dental, ¿sí? El 90% terminan siendo de muy mal pronóstico. Son masas vegetantes que se suelen ulcerar, que producen mucho dolor, que sangran, ¿sí? Y el tratamiento es directamente la resección inicial o rayos como coadyuvancia previa a la cirugía y posterior más o menos rayos, ¿sí? Obviamente depende del TNM, pero por lo general se hace la resección quirúrgica lo máximo que se pueda y luego coadyuvancia con rayos. Otro tumor maligno, segundo más frecuente luego del epitelioma, es el linfoma de Non-Hodgkin. ¿Sí? El linfoma de Non-Hodgkin que asienta en lo que es orofaringe. Se va a ver un agrandamiento unilateral de la amigdalina, o sea, nace por lo general de lo que es amígdalas palatinas. Va a presentar un color rojo violáceo, ¿sí? Más rojo y más aviolatado al tejido normal de las amígdalas. Y lo que hay que hacer ahí es una buena biopsia en cuña, o sea, agarrarlo a tiempo y hacer una buena biopsia, retirar la amígdala, o sea, hacer la amigdalectomía, y obviamente el posterior estudio de esa pieza para estadificación. Obviamente se le suma luego, como a todos estos tumores, lo que uno va a hacer mínimamente es una PANTAC, ¿sí? O sea, un ataque de los pies a la cabeza para ver si hay foco en otros lados. Y en lo que es cabeza y cuello, resonancia magnética. Se hace la resección en lo que es el linfoma, o sea, la amiderectomía, que suele ser junto diagnóstico y terapéutico, pues hace una buena resección para la biopsia de la pieza entera, y posterior, dependiendo de los subtipos de linfoma no Hodgkin, se puede hacer rayos o no. Luego, lo que es lengua. En lo que son tumores de lengua hay un montón. En ellos tenemos, igual que veíamos recién, los papilomas y fibromas. Vamos a tener angiomas muy frecuentes en lo que es lengua, tanto angiomas planos, ¿sí? Que son bien pequeños, planos justamente, pueden ser únicos o múltiples, por lo general son únicos, están muy bien vascularizados, que por lo general son bastante asintomáticos. Pueden sangrar, sí, pero suelen cursar muy asintomáticos. El diagnóstico es clínico, la observación de ese angioma, y la gran mayoría tiene conducta expectante, ¿sí? Muy pocos son los que sangran, y los que sangran, esos son los que uno le da la indicación para indicar la cirugía. Por otro lado son los angiomas cavernosos. Estos son mucho más grandes de tamaño, comprometen el piso de la boca, son más profundos, también son asintomáticos, pero suelen dar más síntomas que los otros, y los síntomas que dan, más allá de un sangrado que pueda haber, es alteración en la deglución y en la disartria, una disartria periférica. Bien, también es clínico el diagnóstico, pero son más complicados porque son más profundos, la resección es más complicada y suele haber mayor, digamos, secuela post-cirugía. ¿Sí? Los más frecuentes son esos, y de lo que son los malignos en lengua, obviamente epiteliomas. Predominan totalmente los epiteliomas. ¿Sí? Pueden ser de lo que es 2/3 anteriores o el tercio posterior. Los 2/3 anteriores, ¿sí? Van a generar una placa totalmente indurada, dolorosa,
que genera alteración al movimiento de la lengua, que genera cialorrea, que va a generar, obviamente, trastornos en lo que es el habla y la deglución, esa disartria, esa disglusia, pueden sangrar, no tanto, y lo que son de tercio posterior, ¿sí? Suelen generar más disfagia, odinofagia y sensación de cuerpo extraño. Bien, son tumores que capaz se los agarra tarde, hacen metástasis muy tempranas a lo que es submaxilares, a lo que es yugulocarotidias, o sea, lo que son ganglios yugulocarotidios, y prácticamente hay que hacer la resección muy cruenta, con pérdida de tejido bueno, muchas veces, o sea, de tejido normal, y a esa cirugía se la suele asociar luego a algún grado de rayos o quimio, depende el estirpe del epitelioma. Vamos a lo que es patología faríngea, bien. Recordemos la faringe, 3 cartílagos impares, mediales, 3 cartílagos pares y laterales, un conjunto de ligamentos que los unen entre sí. Puntualmente ahí nos interesan lo que es el ligamento bucal, son las cuerdas bucales verdaderas. Luego tenemos un conjunto de membranas también que van uniendo estas estructuras entre sí, lo que es la membrana tiroidea, tiroides con ioides, acá lo que es la membrana cricotiroidea, uniendo cricoides con tiroides, y luego tenemos una serie de músculos que permiten los movimientos de entre sí estos cartílagos, su contracción en conjunto o relajación para poder permitir el ascenso, el descenso, la constricción de la glotis, el tensar la glotis, el relajar la glotis, que sería dilatadores de la glotis. Bien, denle una buena leída y repaso todo lo que es la anatomía de laringe. De cuadros laringes, ¿qué nos interesan a nosotros? Lo que son el síndrome de obstrucción laringea, lo que son los estridores laringios congénitos, lo que son las laringitis infantiles, o sea, el proceso infeccioso en laringe, y luego lo que son los tumores, ¿sí? Lo que es el síndrome de obstrucción es justamente una insuficiencia ventilatoria a nivel de la laringe, ¿sí? En vía aérea superior. Lo más bajo de la superior, pero es superior. ¿Por qué se puede deber? Por alguna malformación congénita, atrasias, quistes congénitos, malformaciones de los cartílagos, dentro de todo lo más frecuente de las malformaciones congénitas, alguna alteración funcional como es la parálisis recurrencial bilateral, que también lo vamos a ver como un estridor congénito, un proceso alérgico generándome inflamación, una inflamación por químicos, o sea, por inhalación de vapores, por ejemplo, a nivel industrial, por infecciones, tanto lo que es la laringitis supraglótica como subglótica, cuerpos extraños súper frecuente, por tumores también y por traumatismos. Y lo más frecuente por lejos se lo lleva lo que son cuerpos extraños, traumatismos, lo que es inflamaciones e infecciones. Es una patología obstructiva alta, que va a estar por encima de lo que es manubrio external a lo que es nivel topográfico, ¿sí? O sea, nuestro nivel topográfico. Entonces va a cursar con lo característico de una obstrucción alta, disnea, inspiratoria más que todo, tiraje, estridor y más que todo inspiratorio, y un descenso de la laringe. Bien. Obviamente, ese tiraje va a empezar a ser subcostal, luego intercostal, luego supraclavicular, me va a terminar generando un aleteo nasal, sería lo más grave ya. Puede haber un CRAP asociado, va a empezar a haber un éstasis venoso yugular, ese aumento de presión que requiero que va a vencerle la presión, un aumento de la presión respiratoria que va a vencer el ingreso de la presión venosa. Y el paciente se va a empezar a poner cianótico, va a empezar a ponerse taquicárdico, aumenta la frecuencia respiratoria y un cuadro claro de insuficiencia ventilatoria. Bien.
El diagnóstico es prácticamente clínico, chicos, o sea, esto es pura clínica. Un síndrome de obstrucción laringio. ¿Dónde puedo recurrir a algún otro método complementario? Sí, a una RX, a ver si hay un cuerpo extraño. Una laringoscopía indirecta, acuérdense que la laringoscopía indirecta es prácticamente el espejito del dentista. Ese espejito del dentista que se lo pone por boca, se hace un giro de 45 grados mirando hacia abajo y trata uno de observar por el reflejo del espejo y con luz lo que ocurre en la laringe. ¿Incómodo, complicado? Sí. La directa, no, ya es con un laringoscopio, es como un endoscopio para la laringe. Mucho más cómodo. El tratamiento prácticamente es la urgencia, o sea, el síndrome de obstrucción laringio, más allá de ver cuál es, en los casos graves, una obstrucción total, si uno no indica la intubación endotraqueal, y si no se puede la intubación endotraqueal porque es una obstrucción total, porque la vía está difícil, se tiene que llegar a la traqueotomía o cricotirotomía. Bien, o sea, es generar una vía aérea. Obviamente, en los casos leves, uno no va a llegar a este nivel, va a poder hacer corticoides endovenosos, va a tratar de retirar ese cuerpo extraño, de dar corticoides, pero más que todo lo que es corticoides fuertes y endovenosos, ¿sí? Una hidrocortisona de 100, de 500 miligramos cada 6 horas, o sea, alta, para que me desinflame, ya sea por si es un cuadro infeccioso, si es un cuadro por algún traumatismo. Bien. Algo que se asocia mucho con esto son los estridores laringios congénitos. Bien, los estridores de laringe congénitos, justamente, lo dice la palabra, son estridores son sonidos ásperos, ¿sí? Que van a predominar claramente en lo que es la inspiración. Algunos pueden ser bifásicos o incluso algunos pueden ser, pueden ser únicamente en la expiración. Eso es algo que nos sirve muchísimo a nosotros, si es inspiratorio, bifásico o expiratorio, porque nos habla del grado de obstrucción y de localización, más que todo del grado de localización. Bien. ¿Quiénes pueden producir un estridor laringio? Bien. Por un lado, o sea, ¿cómo identifico el estridor laringio? Porque tengo muchas patologías. Dentro de ellas las más frecuentes, la laringomalacia, la hendidura laringia, la parálisis recurrencial, estenosis subglótica congénita, un angioma subglótico, y también lo que son, bien, infecciones de vía aérea baja. Infecciones y otras patologías de vía aérea baja. Por un lado es fundamental la edad del paciente. No es lo mismo que venga un recién nacido, recién nacido, horas, minutos, a un neonato de 7 a 8 o 9 días, o sea que tenga una semana de vida, a un chiquito de 1 o 2 meses. O sea, lo que es la edad ya nos diferencia bien qué patología puede ser. Por otro lado, la característica del estridor, si es un estridor meramente inspiratorio, bifásico, o sea que se lo encuentra tanto en inspiración como en expiración, o si es un estridor meramente expiratorio. Expiratorio. Y el grado de obstrucción. Analizar el grado de obstrucción que tiene, si dificulta el llanto, si genera tos, si genera dificultad para la alimentación. De forma muy sencilla, fíjense lo siguiente. Para ubicar las patologías ahora las vamos a ver. La laringomalacia
es plenamente inspiratoria, porque es alta, y aparece en la primera semana de vida. Entre el día 7 a 10 suele generar ahí el estridor, y antes no. La hendidura laringea suele ser meramente inspiratorio y aparece desde el momento del nacimiento. La parálisis recurrencial, que puede ser uni o bilateral, si es bilateral es grave y hay que intubar al chiquito. Si es unilateral, se la puede esperar. Suele ser bifásica, o sea, tanto en inspiración como en expiración, y desde el nacimiento. Y luego tenemos lo que es la estenosis subglótica congénita, que también es bifásica, pero aparece más tardíamente, hacia el primer y segundo mes de vida, y el angioma subglótico, que también es bifásico, que aparece hacia el primer y segundo mes de vida. Bien, todo lo que es expiratorio a nosotros ahora no nos interesa, porque si es expiratorio es de vía aérea baja. Es una traqueobronquitis, es una bronquiolitis, es asma, es una obstrucción baja, si hay un cuerpo extraño muy chiquitito que llegó hasta bronquiofuentes o bronquios secundarios. No nos interesa ahora porque nosotros ahora estamos con ORL más todo lo que es alto. ¿Bien? Pero tengan idea de que si es meramente expiratorio, bien abajo es. La laringomalacia es el más frecuente de todos los estridores. Bien, es un proceso totalmente benigno y autolimitado. ¿Sí? ¿Qué es la laringomalacia? Es una malformación en lo que es las mucosas de lo que es la laringe. Entonces voy a tener una epiglotis que es acartuchada y en forma de omega, ¿bien? Con mucha mucosa. Por otro lado, el aritenoides, que tiene muchísima mucosa que termina prolapsando sobre la glotis. Entonces ahí se genera esa obstrucción parcial y esa reducción. O sea, ya en sí estamos hablando de un sector donde hay una reducción del calibre, del diámetro, donde hay un flujo turbulento. Si le agregamos más mucosa que me obstruye, me genera un flujo más turbulento, me genera sonido y ahí el estridor. Ese estridor se hace evidente hacia la primera semana de vida, ¿bien? Que suele empeorar con el llanto y con la excitación. El diagnóstico prácticamente es la fibroscopía flexible, o sea, la laringoscopía directa flexible. También se puede hacer una RX previa, pero es para descartar alguna otra patología subglótica. Y se lo suele esperar a la laringomalacia, muchas veces suele resolver solo. En los casos que no, que ya el chico empieza a ponerse muy taquicárdico, muy molesto, cianótico, se indica la cirugía, ¿sí? Que es una resección de parte de esa mucosa y listo. Por otro lado tenemos la estenosis subglótica congénita. Bien, la estenosis, acuérdense entonces, laringomalacia, inspiratorio y a los 7-10 días de vida. La estenosis subglótica congénita es la segunda causa más frecuente y justamente es en subglotis. Tiene un estridor que es tanto inspiratorio como bifásico. Tiene la característica que suelen mejorar muy bien con corticoides, o sea, se hacen corticoides a altas dosis en ese niño y mejora, desinflama esa estenosis. Se tiene que hacer tanto, o sea, la clínica se observa y con una fibroscopía y se hace la confirmación ahí con la fibroscopía o con una RX en hiperextensión. Dependiendo esa estenosis, si es meramente de partes blandas, si luego tiene posibilidad de resolverse, la espera, se puede hacer manejo con corticoides, si no, se hace la cirugía y la cirugía va a depender de qué tipo de estenosis estemos hablando, si es una estenosis que sea de partes blandas o cartilaginosas. Puedo tener esa estenosis tanto de partes blandas como cartilaginosas. Por otro lado tenemos lo que son las parálisis recurrenciales, unio bilateral, es la tercera causa más frecuente, ¿sí? Luego de angioma y luego de la laringomalacia. Esta tiene la característica que se asocia un 40% a malformaciones de lo que es sistema nervioso. ¿Sí? Se la asocia a lo que es el Chiari, este no es el Bad Chiari de lo hepático, sino es el
el Chiari a nivel de cerebelo, donde hay una protrusión, digamos, a nivel de una parte puntual de las amígdalas cerebelosas que caen y protruyen hacia lo que es canal medular. También se le asocia a mielomeningocele e incluso a hidrocefalia, esta parálisis unilateral del rúcula anciano. La bilateral se va a hacer evidente en lo que es lo congénito, porque el nene no va a poder respirar bien desde el nacimiento, se va a poner cianótico y va a terminar intubado. La unilateral, la parálisis unilateral, va a poder respirar bien, le va a costar, va a tener este estridor que va a ser bilateral, perdón, que va a ser un estridor más que todo bifásico, pero que se va a evidenciar en la aspiración, cuando tose, cuando llora, ¿bien? Y siempre más frecuente es el lado izquierdo, el recurrencial afectado. Ese chico va a ir a la cirugía, pero puede esperar. Incluso puede remitir solo, puede resolver solo el unilateral. El bilateral no, va a ser un estridor bien agudo, bifásico, que desde el nacimiento está presente y muchas veces va a terminar intubado. La clínica acá es evidente, o sea, en el recién nacido, que comienza con este estridor, con la laringoscopía y con la resonancia magnética se va a poder observar. También lo que es la laringoscopía, cuando el paciente llora, que llore, así se va a poder observar como la mitad o ambos sectores van a estar totalmente sin contracción muscular, sin movimiento de la laringe. La unilateral suele resolver sola hacia los 6-12 meses. Si no, se termina recurriendo a la cirugía y en el caso de la bilateral se termina realizando una traqueotomía. Bien. También en la uni que me genera una cianosis persistente. Y por último vamos con lo que es el angioma subglótico. El angioma subglótico es uno de los tumores más frecuentes de la infancia, cuarto en frecuencia en lo que son causas de estridores laringeos congénitos. Es justamente un angioma que crece con rapidez, que se hace sintomático recién al final de los 2 meses, o sea, tarda en hacerse sintomático, y que suele resolver completamente solo hacia los 12 años de vida. La confirmación diagnóstica se la hace más que todo con la endoscopía, previamente se hace una RX, laringe y tórax, donde no se lo va a observar, y tiene la característica que, al igual que la estenosis subglótica congénita, resuelven o mejoran, digamos, los síntomas, no resuelven, mejoran, muy bien con corticoides. Bien, y ante una gravedad, ante que el paciente se siga poniendo taquicárdico, aumente la frecuencia respiratoria, se ponga cianótico, que no sature bien, se hace la indicación de la cirugía. Eso sería el abordaje a los estridores laringeos congénitos. Bien. Lo que nos queda de laringitis, o sea, de patología de laringe, son, perdón, las laringitis. Acá hay algo muy evidente, que lo fuimos haciendo. Nosotros tenemos la laringe, que tiene un sector donde tiene la mayor estrechez, que eso es la glotis. Entonces vamos a tener 3 sectores divididos, muy evidente, lo que es la supraglotis, la glotis y la subglotis. O sea, supraglotis o epiglotis, glotis y subglotis. Entonces, las laringitis vamos a poder dividirlas en laringitis glótica o corditis, laringitis supraglótica o epiglotitis, laringitis subglótica o lo que se denomina CRAP viral. La glótica es obviamente afecta sobre las cuerdas vocales, la supraglótica afecta las estructuras anatómicas que están por encima, o sea, lo que es el vestíbulo, lo que es la epiglotis, lo que es la corona laringea. Y lo que es subglotis me afecta lo que es subglotis. Cuando afecta a todos, se habla de una difusa, una panlaringitis rara. Casi siempre son focalizadas, o comienzan por lo menos focalizadas. La laringitis glótica rara, que solo me afecte cuerdas vocales, puede ser. Esa laringitis puede ser tanto infecciosa, o sea, bacteriana o viral, o traumática. Lo más frecuente es traumatismos, ¿sí? O lesiones por daño de la voz. Que lo que me va a generar, obviamente, si estamos hablando de la glotis,
va a ser disfonía o directamente afonía. Eso es lo típico de la laringitis glótica. Una disfonía o una afonía. Lo voy a poder confirmar con una laringoscopia, ya sea directa o indirecta. Y lo que se va a observar va a ser un gran edema sobre cuerdas vocales, puede haber hemorragias. Y el tratamiento no es más que el reposo vocal, antiinflamatorios, y en el caso que se confirme algo bacterial que esté eritematoso con algunos sectores purulentos, se puede hacer antibióticos, pero por lo general son virales o más que todo mecánicas. Luego tenemos laringitis supraglóticas. Esta quiero darle mucha bola. La supraglótica, o sea, la epiglotitis, la gran mayoría de las veces es bacteriana. Por Haemophilus influenzae, por neumococo, por estáfilo, por piógenes, estreptococo beta hemolítico grupo A. Tiene un periodo más frecuente que se produce en nenes de 2 a 8 años. ¿Sí? Y es un cuadro de rápida instauración, con fiebre muy alta, con una gran odinofagia, con una posición característica que los norteamericanos le hablan de hot potato, o sea, de tener una papa caliente en la boca, porque el paciente está con la boca abierta y respirando como si tendría una papa caliente en la boca. Hay una disminución en el tono de la voz. Puede haber un estridor suave, inspiratorio, obviamente. Y hay cierto grado de dificultad respiratoria. Se produce más que todo en invierno, por brotes bacterianos, justamente, más que todo en las guarderías, en los colegios. ¿Y qué ocurre? Este chico puede terminar intubado. O sea, es un riesgo de vida la supraglotitis, más en un paciente que tiene una clínica evidente grave de dificultad respiratoria. Entonces, un paciente que se lo va a internar, que se lo va a estudiar, se va a hacer un exudado, se van a tomar cultivos de la sangre a ver si no hay bacteremia. Se va a hacer una RX de cuello y perfil laringio, lo más sencillo que uno obtiene, donde se va a observar lo que es el signo del pulgar. El signo del pulgar es lo que estamos observando acá. Fíjense cómo la cosa. O sea, ¿por qué no sirve tanto la RX acá, que yo la voy nombrando? Pues no voy a ver las estructuras, lo que voy a ver es la falta de aire. ¿Se entiende? No voy a ver una alteración en la columna si tengo una papa, un tumor ahí, o en este caso si tengo una inflamación importante. Fíjense esto. Tengo una obstrucción importantísima. Tengo lo que es el signo del pulgar. El signo del pulgar se habla acá. Esto. Es como un pulgar que está presionando ahí. Bien. Signo del pulgar. En lo que es el lateral se ve. Este paciente tiene riesgo de asfixia y de muerte. Por eso se lo va a internar siempre, se lo va a estabilizar en el shock room, se va a estar junto con un carro de paro al lado. De ser necesario, se va a asegurar la vía aérea con una máscara laringia. Por lo general eso va a irritar, por eso se lo trata de esperar con mascarita con oxígeno a alto flujo. Si no se puede y empieza a saturar y se va complicando, directamente la intubación. Sí. Mientras tanto, manejo con antibióticos endovenosos y con corticoides. Los corticoides van a desinflamar mucho. Bien. Por otro lado, tenemos lo que es la laringitis subglótica, o sea, el CRAP viral. Obviamente esto es de origen viral, la gran mayoría de las veces. También se lo puede asociar a ERGE, o sea, una de las clínicas atípicas del ERGE, ¿sí? La enfermedad de reflujo gastroesofágico. Cuando no es asociado a ERGE, se lo asocia a lo que es viral. ¿A qué virus? A lo que es influenza A y B, parainfluenza 1 y 3, y también lo que es el virus sincicial respiratorio. Acá tenemos un margen de edad mucho más pequeño, son chicos de 6 meses a 2 años. ¿Sí? No hay síntomas de infección alta previa. Lo que sí puede haber es en la supraglótica, o sea, en la epiglotitis. Acá, síntomas de infección de vía aérea alta. Puede comenzar como una faringitis que luego pasa a una epiglotitis. Si no se la trata, si no se la ve antes. El CRAP viral es una enfermedad que es mucho menos profusa y menos rápido el cuadro. ¿Sí? No suele haber fiebre, sino una febrícula.
Sí va a haber una voz ronca, una tos perruna, puede haber cierto estridor más que todo expiratorio, pero va a resolver sin tratamiento. Bien, la clave ahí es, en la RX, observar en el frente lo que es el signo del reloj de arena, que es lo que estamos viendo acá, signo del reloj de arena, y hacer una buena terapéutica como con humidificaciones, con BAOs, o sea, vapores, con buena hidratación y con corticoides, porque si los corticoides van a desinflamar la zona y mejorar la ventilación. Acuérdense los dos signos del pulgar y del reloj de arena para lo que es CRAB viral y para lo que es epilotitis, la alta y la baja. Bien. Lo que son tumores de laringe, tenemos lo que son tumores benignos, tumores malignos. Bien. Acá están todos, los pueden ver bien. Yo voy a focalizar a los que parecen más relevantes. Bien, pero tienen todos y pueden verlos bien todos. Raro que empiecen a tomar como loco tumores de laringe y más incluso los benignos y estos tipos de benignos. Pero en laringe, ¿qué tenemos más que todo? Obviamente mesenquimáticos puede haber de cualquier tejido. Lo más frecuente van a ser los papilomas, que se asocian obviamente a lo que es HPV, tanto por vía transmisión sexual como transplacentaria, si el nene que está activo, digamos, en el momento del parto, por canal de parto, se contagia. Obviamente esto va a generar un pólipo, un papiloma, una neoformación pediculado sésil, que protruye hacia el lumen, que es molesto, por eso ahí genera ese ronquido, esa voz, una afonía incluso, y en casos mucho más graves, síntomas obstructivos. La fibrolaringoscopía se va a poder observar, tiene la característica de esta imagen de frambuesa, son bien rojos, bien pálidos, o rosa pálido, o sea, son más rojos que lo que es el tejido normal, y el tratamiento es simplemente la ablación, láser o cauterización. Otros tumores benignos frecuentes es el pólipo unilateral de las cuerdas vocales, ¿sí? Se da más que todo en hombres, unilateral y vascularizado. Se lo asocia a un montón de factores de riesgo, como lo que es el tabaquismo, la anticoagulación, el hipotiroidismo, las alergias. Y lo que va a generar claramente va a ser alteraciones en la voz, una ronquera crónica y disturbios vocales, ¿sí? Incluso la difonía o afonía. Cuando sean pólipos más grandes, me va a generar una disnea. Confirmación diagnóstica con la laringoscopía, mejor fibroscopía, o sea, la directa, donde se va a observar esta lesión pediculado sésil. Bien, que se programa la cirugía, se opera, se hace la resección, con posterior una buena terapia vocal, pre y postoperatoria. Hay que preparar la voz, tanto antes como después de la cirugía, porque son cirugías donde pueden generar algún trastorno de la voz. Otros dos importantes, quistes laringios y laringocele. Quiste laringio, ¿sí? Va a ser una obstrucción, ¿sí? Porque es justamente un quiste que va a tener glándulas submucosas que son ceruminosas, ¿sí? O sea, es un quiste que va a crecer, va a generar ese contenido y por lo general se suele sobreinfectar. Y cuando se sobreinfecta, ahí es cuando empieza a dar más clínica y uno lo empieza a reconocer, porque viene un paciente infectado. Va a tener una alteración de la voz, obviamente, suele tener un estridor que puede ser bifásico por lo general, dependiendo de la localización, o más inspiratorio, o menos inspiratorio y más expiratorio. Confirmación diagnóstica con la fibrolaringoscopía, o sea, con la directa mejor. Y lo que se va a hacer es tratar si está infectado con antibióticos y luego programar la cirugía para la resección. Si no está infectado, o sea, si no hay una sobreinfección, se hace directamente la resección, tanto con instrumental como láser. Laringocele. El laringocele justamente es una dilatación sacular de una de las paredes de lo que es el apéndice ventricular laringio. Bien, que se debe, que el contenido, digamos, es aire y es por un aumento de la presión intralaringea, dentro. ¿Por qué? Por esfuerzos físicos, por esfuerzos vocales,
gente que está constantemente hablando más que todo por su laburo, y que predispone a la formación de este laringocele. ¿Qué clínica me va a generar? Un cuadro de disfonía, a veces disnea, de un silbido bastante incómodo, ¿sí? Más que todo alteraciones de la voz. Con la RX de cuello y perfil se lo puede observar porque se va a ver, digamos, imagínense lo que es una RX así, de frente, si lo normal sería ver algo parecido así, con un laringocele vamos a ver algo así. Y ahí lo tengo el laringocele. O sea que el aire me es contraste en estas RX. Sino una laringoscopía directa para poder observarlo. Luego hay que tomar una conducta, o expectante o resección. Si es una clínica leve o fue un hallazgo sin clínica, se lo espera. Si no, cirugía. Y para terminar con lo que es tumores de laringe, tenemos lo que es edema de Reinke y nódulos de las cuerdas vocales. Los edemas de Reinke es una degeneración de las cuerdas vocales. Bien, se produce más que todo en fumadores, en reflujo gastroesofágico, es de causa bilateral. Hay una distensión con una gran congestión, con éxtasis venoso, con mucho edema sobre las cuerdas vocales por estos agentes injuriantes. Se va a ver desde la clínica con una disfonía crónica, con una voz con un tono bajo, alteraciones en la voz prácticamente, que puede llegar a una disfagia, perdón, a una disnea, que mejora con corticoides, pues justamente es un componente edematoso, edema de Reinke. Se lo confirma con la fibrolaringoscopía a lo mejor, y se hace la resección, suprimir obviamente los factores de riesgo, que es lo causante, y luego una terapia de voz. Todas estas patologías van a ir con una terapia de voz posterior. Y por último, para lo benigno, los nódulos de cuerdas vocales. Los nódulos son bilaterales. Eso es algo que sí o sí tienen que saber. Cuando uno habla de nódulo en cuerdas vocales, es bilateral, tanto de un lado como del otro. Cuando uno habla de pólipo en cuerdas vocales, es unilateral. Los nódulos por lo general se desarrollan por un esfuerzo, un traumatismo por la voz, o sea, por el esfuerzo de la voz. Por aumento de tensión, por una congestión, se asocia con algún componente vascular que sumado al edema, se pueden producir hemorragias, y se van formando estos nódulos de un lado, comienza, después pega contra el otro, va por erosión y va generándolo en ambos lados. El pólipo en sí es una lesión blanquecina que va a sentar sobre un terreno bien edematoso y bien rojo, y la clínica va a ser alteraciones en la voz, en los tonos, una fatiga a lo largo del día y más que todo al final del día uno se da cuenta, disfonía, incluso afonía y una ronquera. Confirmación diagnóstica idealmente con la fibrolaringoscopía, o sea, con la directa, y se puede hacer terapia de voz y terminar en lo que es la cirugía con posterior también terapia de voz. Bien, muy frecuente en políticos, en docentes, en oradores. Ahí les dejo algunas de las principales causas, ¿sí? Lo que es por abusos de la voz, más que todo pólipos y nódulos. Por lo que es irritación crónica, es el edema de Reinke y úlceras por contacto o granuloma, que no lo pusimos porque no vale tanto. Lo viral, asociado más a lo que es quistes y papiloma. Y por aumento de la presión intralaringea, como les dije, laringocele. Y ahora vemos lo que es tumores de laringe. Tumores de laringe, el podio se lo lleva el carcinoma escamoso. Fíjense, representa el 98% carcinoma escamoso. ¿Por qué se genera? Multicausal, tabaco, súper importante tabaco, alcohol, HPV, enfermedad de reflujo gastroesofágico y algunos que otros contaminantes, como el asbesto, como el polvo del cemento, como el acerrín, ¿sí? Los maderedos. Estoy trabadísimo. Bien, pero más que todo el tabaco, tener aquí, como principal causante de carcinoma escamoso, lo que es laringe,
Pueden ser tanto vegetantes como ulcerados o como infiltrantes, o sea, pueden vegetar hacia el lumen, pueden ulcerarse a nivel de la mucosa y luego su mucosa, o pueden infiltrar hacia la pared, ¿sí? Llegar hacia músculo y más. Dependiendo, obviamente, pueden ser diferenciados e indiferenciados, o sea, mejor o peor pronóstico. La localización, si son supraglóticos o epiglóticos, glóticos o infrasubglóticos. Y la clínica es bien inespecífica, como todas las clínicas que venimos diciendo de laringe son inespecíficas, que va a tener dolor local, odinofagia, disfagia, una disfonía, que la disfonía en esto no va a mejorar con corticoides muchas veces, mejora levemente, pero no mucho, pero es una disfonía que si no se la trata termina siendo siempre permanente, progresiva. Bien, confirmación diagnóstica con la laringoscopía directa, o sea, con la endoscopía, y voy a tener que hacer obviamente tomografía, resonancia para poder estadificar, luego biopsia, toma de biopsia y ver de qué nombre puntual de tipo de cáncer, de carcinoma estamos hablando. Suelen ser por lo general bien radiosensibles, pero sí o sí siempre se lo combina luego con lo que es eh, la cirugía, ¿sí? Donde depende obviamente del tipo de lesión en el que estemos hablando. Bien. Ahora, vamos a continuar con lo que es oído y luego cuerpos extraños. Patología de oído, ¿bien? Patología de oído no se le suele dar mucha bola. Así que vamos a ir bien puntuales a lo que se da bola. El oído se lo reniega en ORL, no sé por qué. Patología frecuente, tapón de cera. El tapón de cera es la acumulación del cerumen. El cerumen justamente es la cera que genera el oído por protección, para tratamiento de partículas. Entonces, lo que es conducto auditivo externo se obstruye con este tapón de cera, puede ser una obstrucción parcial o total. Cuando es total, más clínica genera. La clínica va a ser obviamente la hipoacusia, que va a ser brusca, acúfenos y tínitos, esa sensación de escuchar oídos que no están ahí, y siempre el mismo sonido, y tiene ciertas características de la onda de la frecuencia puntuales. Y obviamente el dolor referido al oído. El tapón de cera, obviamente, con una otoscopía es lo mínimo que puedo hacer para poder observar el conducto auditivo externo, observar que puedo tener una pared levemente eritematosa, pero no muy eritematosa, incluso no la puedo tener eritematosa, pero lo que sí se va a observar es esa masa marrón, ¿sí? Que obstruye completamente y que no me llega a ver, no me permite ver lo que es la membrana timpánica. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Prácticamente poder retirar esa masa, ¿sí? Con una aspiración y una extracción, obviamente bajo la otoscopía. Los ORL tienen microscopios para poder hacer esto, entonces es mucho más cómodo para trabajar. Se lo deriva y listo, de no poder hacerlo uno, que muchas veces no se puede, pero no se tiene el instrumental. Luego hay que hacer un buen lavado del oído con la tracción del pabellón y a veces se suele colocar algunas gotas de alcohol para eliminar la humedad. Eso algunos lo hacen, otros prefieren no hacerlo, depende. Tapón epidérmico, ¿sí? Masa es lo mismo, pero nada más que acá no es cerumen o solamente cerumen, sino que es epitelio, ¿bien? La clínica va a ser exactamente igual, este tiene mayor posibilidad de sobreinfectarse y hacer un olor fétido, ¿sí? Por necrosis de las células epidérmicas. También la otoscopía voy a poder observar, acá sí hay más posibilidad de tener una pared eritematosa del conducto auditivo externo y se va a observar esa masa que va a tener características
a ser blanca grisácea, ¿sí? Que van a ser esas células escamadas. Puede haber una combinación de tapón epidérmico y un tapón de cera. Con lo que es el tapón epidérmico, se hace un lavado muy parecido y profuso a lo que es el epidérmico. Siempre para el lavado, tanto en tapón de cera como en epidérmico, hay que tener la confirmación de que no esté perforada la membrana timpánica, o no tengo un antecedente de perforación de membrana timpánica, sino vamos a hacer un asco. Para el tapón epidérmico, antes de la extracción, suele ser un material que está muy, muy duro y rígido. Entonces hay que ablandarlo. ¿Cómo se lo ablanda? Con una fórmula que viene de ácido salicílico, que es un queratolítico, y 5 gramos de vaselina líquida, lo que colabora mucho para poder ablandar el tapón epidérmico y hacer la retirada correcta, obviamente siempre bajo otoscopía o bajo el microscopio, si se lo tiene, que no se lo tienen las guardias. Cuerpo extraño lo vamos a ver ahora a continuación, por eso lo salteo. Cuerpo extraño en oído. Otras patologías importantes de oído es la hiperostosis del conducto. Tener idea de lo que es la hiperostosis del conducto. La hiperostosis es justamente hiperostosis, una formación en abundancia ósea del conducto auditivo externo, que más que todo se produce en el tercio medio, perdón, en el tercio interno. ¿Y a qué se debe? Principalmente a la exposición repetida a agua fría, y más que todo fría y salada. Entonces los nadadores de agua de mar suelen tener esta hiperostosis, que va a generar un cuadro crónico de hipoacusia progresiva, donde en la otoscopía se va a poder observar ese conducto auditivo que no es bien cilíndrico y lindo de libro, sino que tiene algunas formaciones óseas que protruyen y obstruyen. Esa obstrucción no se sobreinfecta, no es una obstrucción, sino es obstrucciones parciales que me generan esa hipoacusia, que cuando es muy molesto y hace mucha clínica, se termina haciendo la cirugía, que es prácticamente la extracción de esos sectores óseos. Bien. Por otro lado, tenemos lo que es el colesteatoma y otorragia como grandes temas de oído. El colesteatoma es un tumor benigno, pero es un tumor benigno que nace a partir de acumulación del epitelio escamoso, queratinizado. O sea, a partir de un tapón a un tapón epidérmico que no se lo trata, que no se lo trata, que no se lo trata, puede terminar generando un colesteatoma. Y este se ubica en oído medio, ¿sí? O sea, en oído medio puede ser un tapón epidérmico que perfora la membrana, que se sienta luego en oído medio, y de oído medio puede irse, que por lo general se va, hacia posterior, hacia lo que son las células mastoideas. Ahí asienta y ahí se genera el colesteatoma. Este colesteatoma crece, crece, crece y es muy destructor. O sea, es benigno, pero tiene un leve comportamiento maligno. No porque metastiza, sino porque destruye el tejido alrededor. La clínica va a ser claramente una hipoacusia, puede generar una supuración marrón amarillenta, dolor en oído y más que todo atrás, en mastoides, puede generar vértigo por tocamiento de lo que es el octavo, y hay que hacer sí o sí la otoscopía, poder observarlo, y si no una tomografía, porque suelen asentar luego en mastoides. El problema de esto es que destruye mucho hueso, incluso pueden romper el piso medio del cráneo y hacer una conexión con lo que es endocráneo, y ahí poder tener riesgo de meningitis, de encefalitis. La cirugía para el colesteatoma es lo ideal, ¿sí? Se hace la abertura en lo que es mastoides, se lo drena, se pone hueso y se lo cierra. Y lo que vemos ahora es la otorragia. La otorragia es obviamente el motivo de consulta de sangre proveniente del conducto auditivo, y tiene la característica que la otorragia puede ser a múltiples causas. Las dos causas más frecuentes de otorragia, a ver, más allá de, obviamente, una leve otorragia por una erosión sobre la pared del conducto auditivo, que eso es secundario a una infección, a una otitis, o a un tapón de cera o epidérmico, o una instrumentación.
vamos a otorragias más profusas, más importantes, donde hay dos grandes puntos a donde uno tiene que hacer hincapié. Primero, hubo una perforación timpánica, o sea, esa sangre viene por una perforación timpánica. ¿Por qué puede haber una perforación timpánica? Por un barotrauma, por un traumatismo directo sobre oído, por un aumento de la presión preveniente de Eustaquio. Si acuérdense, faringe se conecta con oído medio. Un aumento de esa presión revienta el tímpano porque lo protruye hacia el conducto auditivo externo. Entonces hay que tener en cuenta eso, si hay una otorragia con un conducto auditivo externo intacto. O sea, si no hay lesión que viene, que uno observa sangrante por el otoscopio de la pared de conducto auditivo externo, si no viene de ahí la sangre y tengo la perforación timpánica, ya tengo ahí la confirmación de que esa otorragia no viene del CAE, sino que viene por esa perforación o incluso puede venir de una otitis media. Sí o sí hay que pedir una tomografía para ver y excluir si hay a una lesión tumoral, alguna lesión del otro lado, de lo que queda de la membrana timpánica, en conducto auditivo medio, en células mastoides, incluso en conducto auditivo interno. Y ante una perforación timpánica, uno lo que tiene que hacer es ocluir el conducto auditivo externo con gasas envaselinadas, o sea, las mismas gasas que uno puede hacer para una... Ay, no me sale el procedimiento. Para un taponaje anterior de fosas nasales, o lo mismo, pero en conducto auditivo externo, taparlo bien. Si se lo puede hacer bajo anestesia, perdón, bajo estricta asepsia, mejor. Analgesia, antibióticos asociados, ¿sí? Y la interconsulta con ORL urgente. Lo otro que puede ocurrir ante un cuadro de otorragia es una fractura de peñasco. Bien, la fractura de peñasco, sí, es dentro de las fracturas de base de cuello, de cráneo, es una urgencia, va a tener signos clínicos muy típicos, que son el signo de Battle, que es un punto hemorrágico en lo que es apófisis mastoidea, los ojos de mapache, que es un hematoma periorbital. Bien. Esos son signos típicos, además de la otorragia, acompañado también de otorraquia, bien, que es pérdida no solo de sangre, sino también de líquido cefalorraquídeo por el oído. ¿Cómo uno lo puede diferenciar muy rápido? Lo que se habla del signo de la escarapela. Prácticamente agarrar el contenido sanguinoliento que va a salir del oído, ponerlo en una servilleta, en un pañuelo Elite, y si se tiñe todo así en rojo, es sangre. Ahora, si se tiñe todo alrededor en rojo, pero el centro queda más blanco, eso es lo que se denomina el signo de la escarapela, y eso blanco de ahí es líquido cefalorraquídeo. Entonces uno así puede diferenciar si hay una plena otorragia o hay una otorraquia asociada. Lo que son las fracturas de peñasco, ustedes se ubican peñasco, a ver, lo tenemos prácticamente así, como una pirámide, es justo el piso medio del piso posterior, o puede tener un trazo fracturario que puede ser longitudinal, que es lo más frecuente, un 80% de los casos, que me va a generar perforación del tímpano, la otorragia, la otorraquia, me va a producir una hipoacusia conductiva, porque viene de acá. Y lo otro que puede ocurrir es que sea transversal. ¿Sí? Y obviamente el nivel, o más interno o más externo. Acuérdense que acá tendríamos lo que es conducto auditivo externo y medio interno. Entonces, la transversal, por lo general, que son las menos frecuentes, voy a tener un tímpano íntegro, voy a tener un hemotímpano, o sea, voy a tener sangre contenida en oído medio,
sin romper la membrana. Puedo tener una parálisis facial justamente porque este hemotímpano, esta sangre contenida en el oído medio, me está comprimiendo hacia arriba, que pasa la segunda o tercera porción, me parece que era la segunda porción, del recorrido que hace el facial dentro del peñasco. Por eso la parálisis facial. Y asociado a un vértigo, una hipoacusia perceptiva por daño a lo que es directamente el octavo. Bien, entonces, a tener en cuenta la otorragia, los dos grandes cuadros que uno tiene que tener en cuenta, lo que es la fractura de peñasco y la perforación timpánica. Bien. Ahora sí pasamos con el último tema de hoy, cuerpos extraños en ORL, donde vamos a ver cuerpos extraños en las diferentes partes. Ante todo cuerpo extraño, uno siempre tiene que tener unos correctos instrumentales. Bien. Bien. Mínimamente otoscopio, rinoscopio, a veces no tenemos, laringoscopio no tenemos en la guardia, microscopio y endoscopio mucho menos. Bien, pero mínimamente hay que tener algo bueno de instrumental para poder observar un cuerpo extraño. También para poder retirarlo, porque si uno no lo puede retirar, no tiene un buen instrumental para retirarlo, mejor derivarlo al especialista para que lo haga. Bien. Uno siempre tiene que observar, acá estamos viendo en oído puntualmente, el pabellón, la concha auricular, observar si hay úlceras, si hay erosiones, si hay sangrado. Bien. Observar con el otoscopio siempre ambos oídos, primero comenzar del lado sano, luego ir al lado afectado, patológico, y observar la membrana timpánica. Se tiene que observar la membrana timpánica y observarla si está normal o no. Siendo una membrana timpánica normal, íntegra, con un color anacarado, gris brillosa, que sea transparente, se puede llegar a ver algo del otro lado. Y se ve puntualmente lo que es el triángulo luminoso, que es el mango del martillo que comprime sobre la membrana timpánica y el reflejo que hace la luz del otoscopio. Bien. Obviamente, los cuerpos extraños en oído son, como casi siempre en cuerpos extraños, más frecuentes en niños que en adultos. Algunos casos pueden ser de forma voluntaria, tanto en niños mucho más frecuente, en adultos también, más que todo con algún trastorno psicológico o psiquiátrico. También lo que es accidental es posible, con prótesis, con algún algodón, con algún hisopo, accidentales con insectos, muy frecuente. Y cuando estamos ante un cuerpo extraño en oído, hay que dividirlo en dos grandes grupos, si son móviles o inmóviles. Si son móviles, vamos a estar hablando obviamente de un insecto, de un arácnido, que va a generar seguramente, además de esa otodinia, de esa hipoacusia, una molestia importante, un zumbido constante, o sea, tinnitus asociado al movimiento del insecto. Lo que es inmóviles, hay que dividirlas en dos grandes grupos. Si absorben agua o no absorben agua. Si son los que absorben agua, vamos a estar hablando de compuestos orgánicos, como las semillas, compuestos inorgánicos, como las pilas de botón, si las pilas de botón como de los relojes, esas pilas que son frecuentes, que los chicos las encuentran y se las metan en el oído o en la nariz, no pueden estar en contacto con el agua. En la nariz es más complicado porque hay un ambiente ya más húmedo. En el oído, que es seco, no hay que meterle agua. ¿Por qué? Porque empieza a hacer una reacción con el contenido de la pila que empieza a generar una necrosis del tejido que es muy complicado luego que se reconstruya. Es muy jodido. Entonces no hay que echar agua. Por eso dividimos en que si absorben agua o no absorben agua. Y los que no absorben agua obviamente son compuestos plásticos, de madera, piedritas, botones, que no tienen posibilidad de absorber el agua. La clínica puede venir directamente asintomática y que refieran, se metió esto y se ve ahí, parte, o a lo que es dolor en oído,
pérdida de sangre, o sea, sangrado proveniente del oído, hipoacusia, tinnitus, donde obviamente el diagnóstico va a ser la observación directa, el antecedente de que se metió algo ahí, y súper necesario el otoscopio para poder observar el cuerpo extraño, que seguramente estarán en lo que es conducto auditivo externo. ¿Puede ser que perforen la timpánica? Sí. ¿Es raro? Sí. Más común es que queden en cuerpo extraño. Para eso hay que hacer una correcta, si sabemos que que no absorbe agua, un lavado profuso con irrigación, aspiración y luego la extracción, ¿sí?, de ese cuerpo extraño bajo visión directa o bajo el oftalmoscopio o con un microscopio óptico mejor. ¿Sí? A lo que es a lo que son los cuerpos, los bichos, se puede tirar algún líquido, por ejemplo, como alcohol, que lo adormece, ¿sí?, que lo deja quieto el bicho para que sea más fácil la extracción del insecto. Bien. Siempre posibilidad de hacer antibióticos profilácticos o terapéuticos, amoxicilina clavulánico ideal para lo que es conducto auditivo externo, luego del conducto del cuerpo extraño. Bien. Siempre verificar el contralateral y si uno no puede, mandarlo con el especialista. Cuerpos extraños nasales. Sí, de vuelta, más frecuente obviamente en niños y adultos. Pueden ser únicos o múltiples y uni o bilaterales. O sea, puede tener más de un cuerpo extraño y puede ser que el cuerpo extraño esté de un lado de la fosa nasal o también la otra. Bien. Lo más frecuente es la fosa nasal derecha. ¿Por qué? No tengo la menor idea, pero estadísticamente no sé por qué es la fosa nasal derecha más frecuente que la izquierda. Pueden ser anterior o posterior, o sea, pueden ubicarse bien anterior o bien posterior. Más frecuente, obviamente, es el anterior. Más fácil meterte un cuerpo extraño adelante que metértelo todo hasta atrás. Depende del tamaño del cuerpo extraño, depende el tamaño de la fosa nasal en el que esté, pero lo más frecuente es que sea anterior. La clínica pueden ser totalmente asintomáticos a generar una insuficiencia ventilatoria nasal, como lo vimos en la clase anterior, generar también una rinorrea unilateral, que cuando es de un solo lado, que es lo más frecuente, que comienza a ser mucopurulenta. En realidad primero es mucosa, luego mucopurulenta y luego al cabo de los días puede terminar siendo fétida, puede estar varios días un chico sin que nadie se dé cuenta y empieza a salir moco, y moco con estado muy feo y olor feo de una de las narices, y ahí consulta y ahí se dan cuenta los padres que tiene un cuerpo extraño en la nariz. Lo frecuente es que se los trate sin observarlos bien y que sea resistente a los antibióticos, ¿sí? Porque está esa colonización con ese biofilm sobre el cuerpo extraño. Lo que se puede hacer es, obviamente, una rinoscopía anterior, sí, en el caso también una endoscopía, y se va a tener que hacer una extracción de ese cuerpo extraño. Lo ideal es hacer una vasoconstricción, previamente con un spray de lidocaína, no usar altas concentraciones y no adrenalina, o sea, silocaína no, porque se puede hacer una necrosis de las fosas nasales, más que todo lo que es cartílago, y se tiene que hacer un buen lavado, con una buena irrigación y con extracción instrumental del cuerpo extraño, de ser posible, y si no, derivar con el especialista URL. Y dependiendo de los días, el tiempo que estuvo el cuerpo extraño, si fue hace 2 horas y te viene, ya lo sacás y listo, si hace 2, 3, 4 días que está, hacer obviamente profilaxis o ya directamente tratamiento con antibióticos, siendo ideal amoxiclavulánico. Bien, siempre verificar también la fosa nasal contralateral. Y por último, lo que es cuerpos extraños en faringe. Bien. También más frecuentes niños a adultos, pero acá vemos más frecuentes, o sea, los adultos en relación a la frecuencia de adultos en oído y en fosas nasales. Muy frecuente que sea por ciertas comidas, espinas de pescados, cartílagos de pollos, algunos huesos pequeños, accidental por prótesis dentales, por alfileres. Sí, muy frecuente los alfileres o escarbadientes, como se los lleva uno a la boca y se los traga. ¿Sí?
Hay una correlación inversa, obviamente, al nivel proximal distal. O sea, mientras más grande es el proximal, más pequeño es el distal, los más grandes van a proximal, los más pequeños van a distal. O sea, una correlación inversa entre el sector donde puede quedar alojado el cuerpo extraño y el tamaño del cuerpo extraño. ¿Sí? Migas de pan, nunca meterse migas de pan para tragar y que siga, porque eso simplemente hace que vaya cada vez más abajo el cuerpo extraño. O sea, se va haciendo más pequeña la vía siempre. Entonces no hay posibilidad de que pase, digamos, la espina y termine en estómago. No, no migas de pan. Clínica, asintomáticos pueden ser, pero también el antecedente que te digan, o sea, que no tenga síntoma ahora, pero que venga con el antecedente de que accidentalmente se tragó algo, o directamente que venga con el antecedente y que te diga, me está costando tragar, tengo una sensación rara al tragar. Bien. Por lo general, cuando uno puede ubicar el cuerpo extraño en un solo punto, habla de lo que es un dolor a punta de dedo y suele ser una localización más alta porque hay, a ver, hay una mayor sensibilidad no tan profunda que puedo ubicar en un sector puntual. Cuando no lo puedo ubicar y es más difuso, ya habla de una localización más baja, pudiendo estar alojado en esófago o en laringe. Bien. Bien. Entonces, ante la localización esofágica, uno va a pensar más en o sea, que venga con una ubicación difusa y asociado a lo que es una disfagia, a un babeo, a regurgitación. Ante una localización difusa, pero con disfonía y tos, uno va a pensar a una ubicación. Disculpen, estoy estornudando y apago el micrófono para no molestarlos. Ante una localización más difusa, con disfonía, con tos, se va a pensar sobre una localización ya laringea. ¿Bien? Fundamental acá, en un cuadro de que alguien se tragó un cuerpo extraño, la observación de lo que es cavidad oral, de faringe, poder realizar una faringolaringoscopía directa o indirecta, directa mejor, y mínimamente también una RX, ¿ok? Una RX de cabeza y cuello, donde se puede observar seguramente el cuerpo extraño dependiendo también la radiointensidad que tenga. Tratamiento. Si está accesible faringe por encima de epiglotis, con una buena anestesia tópica con lidocaína, con unas correctas pinzas e instrumental, y uno más o menos ducho y un paciente que colabore mucho, se pueda intentar la extracción. Bien. Si está más profundo, si uno no tiene las condiciones, no tiene la experiencia, directamente derivarlo de urgencia con el especialista para que lo haga él. Bien, si no, uno puede tirar el cuerpo más hacia abajo y complicarse más. Bien, acá en lo que es faringe no es necesario hacer antibiótico profiláctico como en fosas nasales y en oído, que sí puede estar la posibilidad. ¿Ok? A tener en cuenta eso. Bien, chicos. Entonces, con todo esto, habremos visto, tanto en la clase anterior con esta, todo lo que es ORL. La clase que viene, la que voy a grabar en estos días, que se la van a subir en estos próximos días, va a ser de oftalmo, donde vamos a ver todos los temas de oftalmo, ojo rojo, lo que son urgencias oftalmológicas, fármacos de urgencia en oftalmo y patología palpebral. Bien, chicos, nos estamos viendo, sigan con el estudio. Cualquier duda o consulta me pueden mandar al mail y lo charlamos en la próxima clase. Bien, adiós.